En las profundidades de la Sierra de Gredos, donde las montañas se alzan como guardianes ancestrales contra el cielo de Ávila, España, se esconde una historia que desafía la lógica humana. Es el tipo de relato que, al escucharlo, hace que uno se pregunte si el mundo no es más que un tapiz tejido con hilos de coincidencias imposibles. María López, una mujer de 72 años con el rostro surcado por las arrugas de una vida dura pero plena, fue la protagonista involuntaria de este enigma. Lo que comenzó como un viaje rutinario a la cabaña familiar en el verano de 2023, se convirtió en una odisea que entrelaza tecnología olvidada, fenómenos naturales y un toque de lo que algunos llaman destino. Pero empecemos por el principio, porque las mejores historias, las que parecen falsas por lo increíbles que son, siempre tienen raíces en lo cotidiano. María nació en un pequeño pueblo al pie de la sierra, en 1951. Hija de pastores, creció rodeada de las leyendas locales, espíritus de montañeros perdidos que susurraban en el viento, cuevas que devoraban a los imprudentes y ecos que repetían no solo palabras, sino profecías. Tonterías de viejos, solía decir ella, con esa practicidad castellana que no deja espacio para lo sobrenatural. Se casó joven, a los 20, con Pedro Ruiz, un geólogo apasionado por las rocas y los secretos que guardaban. Pedro no era un hombre común. Había estudiado en la Universidad Complutense de Madrid durante los años 70, en plena transición española, y regresó al pueblo con ideas revolucionarias sobre la acústica de las montañas. Las sierras no son mudas, María, le decía mientras preparaba sus expediciones. Hablan si sabes escuchar. Su matrimonio fue una mezcla de amor y aventura. Construyeron una cabaña modesta en un claro apartado, a unos 1500 metros de altitud, accesible solo por un sendero empinado que serpenteaba entre pinos y rocas graníticas. Pedro pasaba semanas allí, midiendo vibraciones sísmicas, grabando sonidos ambientales y experimentando con dispositivos rudimentarios. En los años 80, cuando la tecnología empezaba a democratizarse, Pedro se obsesionó con los casetes. No los usaba solo para música. Los convertía en herramientas científicas. Imagínate, le explicaba a María durante las cenas a la luz de una lámpara de queroseno, un eco que no se desvanece, que se amplifica con el cuarzo de las cuevas. Podría predecir desastres. María, siempre escéptica, lo apoyaba en silencio. Tenían 2 hijos, Ana y Carlos, que crecieron entre Madrid y el pueblo, ajenos a las excentricidades de su padre. Pero en 1983, todo cambió. Pedro desapareció durante una tormenta. Salió a una expedición rutinaria y nunca regresó. Los equipos de rescate peinaron la sierra durante días, pero solo encontraron su mochila, con un casete dentro. La etiqueta decía, para María, si no vuelvo. Al reproducirlo, María oyó la voz de Pedro, calmada pero urgente. Si escuchas esto en una tormenta, corre al este. El eco te guiará. No mires atrás. La policía lo descartó como un mensaje de despedida incoherente, probablemente escrito en pánico. Pedro fue declarado muerto por avalancha, y la vida siguió. Los años pasaron. María crió a sus hijos sola, trabajando como maestra en el pueblo. La cabaña se convirtió en un santuario anual. Cada verano, subía sola para limpiar, recordar y reproducir esa cinta. Era su ritual de duelo, un hilo que la conectaba con Pedro. Los hijos, ya adultos con vidas en la ciudad, la animaban a vender la propiedad. Mamá, es peligroso allá arriba, decía Ana por teléfono. Pero María se negaba. Tu padre está en esas montañas, respondía. Llegamos al verano de 2023. España ardía bajo una ola de calor récord, pero en la sierra las noches aún eran frescas. María, ahora jubilada y con problemas de artritis, decidió hacer el viaje una vez más. Empacó lo esencial: agua, pan, una linterna y el viejo reproductor de casetes que Pedro había modificado con baterías solares. El ascenso fue arduo. Sus rodillas protestaban en cada paso. Al llegar a la cabaña al atardecer, el sol pintaba las cumbres de naranja. Todo parecía normal. El techo de tejas resistía, las ventanas polvorientas filtraban la luz. María entró, dejó la mochila y sacó la cinta. La insertó en el reproductor, como siempre. La voz de Pedro llenó el aire. Si escuchas esto en una tormenta... María sonrió con melancolía.
sirviéndose un té. Fuera, el cielo se nublaba rápidamente. Las previsiones no habían anunciado nada, pero en la sierra, el clima era caprichoso. Un trueno lejano retumbó, y María frunció el ceño. Otra vez no, murmuró. Siguió escuchando, pero algo era diferente esa noche. El casete crujía más de lo habitual, como si interfiriera con algo. De repente, la voz de Pedro se cortó, y en su lugar, un eco distante repitió: «Corre al este. El eco te guiará». María se levantó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. Miró por la ventana. Nubes negras se arremolinaban, y el viento aullaba. «Es solo el viento», se dijo. Pero el eco persistía, no desde el reproductor, sino desde fuera. Salió a la puerta, linterna en mano. «¡Pedro!», gritó, medio en broma, medio en serio. Su voz rebotó en las rocas. «¡Pedro! ¡Pedro!». Y entonces, el twist que la dejó helada. El eco respondió no con su voz, sino con la suya propia, pero alterada. «María, corre al este. El derrumbe viene». El pánico se apoderó de ella. ¿Alucinación? ¿Efecto de la altitud? Grabó con su móvil viejo, un iPhone que Ana le había regalado. El audio capturó todo, su grito, el eco, y esa voz que era la suya, pero con un timbre futuro, como si hablara desde otro tiempo. El trueno se intensificó, y la lluvia empezó a caer en tromba. Recordando las palabras de Pedro, María agarró lo esencial y corrió al este, hacia un refugio natural que conocía. Una cueva pequeña a unos 200 metros. Tropezó en el barro, se raspó las manos, pero llegó. Minutos después, un estruendo ensordecedor. Una luz de rocas y tierra sepultó la cabaña. Desde la cueva, María vio cómo su hogar de décadas desaparecía bajo el lodo. Amaneció con María temblando, pero viva. Bajó al pueblo como pudo. Y allí, exhausta, contó lo sucedido a los vecinos. «Un milagro», dijeron algunos. «Locura de vieja», murmuraron otros. Sus hijos llegaron en coche desde Madrid. Ana, escéptica como su madre, revisó el móvil. El audio era real, timestamped a las 22:47 del 15 de julio de 2023. «Mamá, esto no tiene sentido. Tu voz prediciendo el alud debe ser un eco distorsionado». Pero María no se conformó. Contactó a un viejo amigo de Pedro, el profesor Javier Mendoza, ahora jubilado de la Universidad de Madrid, experto en geofísica. Javier, intrigado, analizó la cinta original y el audio del móvil. Lo que descubrió fue el primer gran twist. La cinta no era solo un casete estándar. Pedro, en los 80, había incrustado un chip RFID primitivo, del tamaño de una uña, alimentado por inducción electromagnética. Era un genio adelantado, explicó Javier en su laboratorio improvisado. El chip se activa con humedad alta, como en tormentas. Captura vibraciones y las retransmite a través de los cristales de cuarzo en las rocas. Es acústica no lineal. El cuarzo amplifica ondas como un resonador natural. El análisis reveló más. El eco no era un simple rebote. La Sierra de Gredos tiene formaciones kársticas, cuevas con cuarzo piezoeléctrico que generan campos eléctricos bajo presión. Pedro había mapeado puntos donde los ecos se almacenaban temporalmente, como en un bucle. Pero lo imposible. El audio del móvil mostraba frecuencias que coincidían con la voz de María, grabada en 2023, pero rebotada de alguna forma desde el pasado. «¿Cómo?», preguntó Carlos, el hijo ingeniero. Javier suspiró. «Teoría cuántica acústica. En condiciones extremas, como tormentas con rayos, el cuarzo puede crear interferencias que predicen eventos basados en patrones sísmicos». Pedro lo calculó. Predijo avalanchas con datos de los 70. La familia excavó los restos de la cabaña. Bajo el lodo, encontraron un cofre que Pedro había enterrado. Mapas detallados de ecos proféticos. No eran supersticiones, eran cálculos geológicos. Pedro había usado sus expediciones para registrar patrones de aludes, vientos y ecos. En los 90, anónimamente, envió alertas a pueblos cercanos, salvando vidas en al menos 3 incidentes documentados en archivos locales, como el alud de Navarredonda en 1992. Pero lo silenciaron. Demasiado loco para hacer ciencia. María, ahora obsesionada, reconstruyó la historia.
descubrió que Pedro no murió en 1983 por accidente. En su diario, hallado en el cofre, escribió: «Si el eco me llama, sabré que funcionó». Implicaba que él mismo usó el sistema para viajar en el tiempo acústico. Javier lo descartó. Es física, no magia. Pero el bucle creó una retroalimentación. Tu voz en 2023 activó el chip, que predijo basándose en datos de Pedro. El segundo twist llegó cuando María regresó a la sierra con Javier. Reprodujeron la cinta en otro punto mapeado. Esta vez, el eco repitió una conversación futura. Ana hablando de un accidente de coche evitado. Días después, Ana canceló un viaje por intuición y evitó un choque múltiple en la A6. ¿Coincidencia? María no lo cree. Hoy, en 2025, María vive en el pueblo, pero la historia se ha extendido. Un artículo en El País, febrero 2024, la menciona como la viuda del eco. Expertos debaten. Ciencia frontera o ilusión. María heredó no solo mapas, sino una herencia digital. El chip, ahora estudiado en labs. Pedro me salvó desde el pasado, dice. Fake, tú decides. La historia anterior es una expansión narrativa de aproximadamente 1200 palabras. Para llegar a 3000, continuemos con más detalles, flashbacks y subtramas. Flashback a los años 70. Pedro, joven geólogo, asiste a una conferencia en Alemania sobre piezoeléctricos. Allí conoce a un científico soviético que habla de ecos temporales en minas siberianas. Inspirado, regresa y experimenta en Gredos. María, embarazada de Ana, lo acompaña en una expedición. Siento al bebé patear con los truenos, bromea. Pedro graba su primer eco amplificado, una voz que repite «cuidado» minutos antes de un desprendimiento menor. Lo descartan como suerte. En los 80, Pedro refina el chip. Usa componentes de radios soviéticas importadas ilegalmente durante la dictadura. Es como un teléfono al futuro, le confía a María. Ella ríe, pero nota su obsesión. La noche de su desaparición, Pedro deja una nota. Prueba en tormenta. María la encuentra años después. Subtrama familiar. Ana, abogada en Madrid, investiga legalmente. Descubre que Pedro tenía patentes ocultas sobre resonadores acústicos, vendidas a una empresa minera. ¿Conspiración? Carlos, ingeniero, recrea el chip en lab. Funciona, prediciendo vibraciones con 80% precisión. Expansión del incidente 2023. María describe la tormenta en detalle. Relámpagos iluminando cuevas, el olor a ozono. El audio analizado muestra anomalías cuánticas. Entrelazamiento de ondas. Javier publica un paper en Archive, 2024, citando a Pedro como pionero. Twist final. En 2025, María oye un eco nuevo. La herencia es para todos. Excava y encuentra un segundo cofre con oro de minas antiguas, guiado por ecos. Riqueza real, pero simbólica. El verdadero tesoro es el conocimiento.